En esta ocasión tendremos la oportunidad de conocer la obra, las aportaciones intelectuales, el pensamiento filosófico de René Thom. Es un matemático, filósofo, autor de diferentes teorías, pero que ha reflexionado particularmente sobre la teoría de las catástrofes. Entonces, en esta ocasión nos hará favor de hacer la presentación el maestro Edgar Medina Enríquez. Él es un colaborador permanente del programa de estudios universitarios. Ha realizado con nosotros diferentes charlas, sesiones, seminarios. Sus áreas de interés son la filosofía, la psicología, el psicoanálisis, y también de manera particular se ha interesado en la promoción y divulgación de la ciencia. Colabora también con nosotros en estas labores de foros de divulgación científica. Bien, le voy a dar la palabra. La dinámica será la acostumbrada. Hará una presentación inicial y después tendremos tiempo, oportunidad de formular preguntas, comentarios en torno a su exposición. Bienvenido, maestro, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias al maestro Daniel Alcántara por su grata presentación, introducción. Desde luego a Café Musa, que como ya bien señaló el maestro Alcántara, ha sido la sede del programa de estudios universitarios últimamente, lo cual de manera muy particular me parece no solo pertinente, sino, digamos así, entre comillas, necesario para poder regresar como a aquellas viejas épocas de la contracultura en donde el pensamiento se daba de manera más libre, digámoslo así, en lugares más bohemios, el cual permitía la reflexión y la indagación en diferentes temas, no tan, vamos a decirlo en esos términos, controlados bajo los parámetros estrictamente academicistas, sino simplemente bajo el espíritu propio de querer saber. Entonces, me parece que es un buen momento para darnos a esta tarea de pensar y reflexionar, sobre todo con un día que se presta para la filosofía, ¿no? Son esos días lluviosos, con un poco de frío en la ciudad de Puebla, lo cual siempre fomenta la reflexión o el calor del pensamiento. Y desde luego me gustaría agradecer de manera muy particular a los compañeros de primero A de la licenciatura en Psicología que se dieron cita en esta tarde. Qué bueno que están aquí, chicos. Les agradezco de manera particular a ustedes por su presencia. Uno siempre habla cuando hay alguien que escucha. Si no hay escucha, simplemente no hay forma de visión. Bueno, entonces, dicho lo anterior, me gustaría comentarles que el objetivo del encuentro es divulgar el pensamiento filosófico de René Thom. Por lo tanto, intentaré hacer mi presentación lo más explícito posible, lo más asequible, lo más entendible. La idea no es vacunar en contra del pensamiento filosófico de este señor, sino todo lo contrario, es fomentarles que se acerquen a ver su obra, una obra compleja, sobre todo porque es una persona que, como bien señaló el maestro Alcántara, de formación es matemático. Entonces todas sus reflexiones pasan a través de ese nivel de conciencia, ¿no? Aquí hay que señalar que la matemática, o lo que decimos por ahí, los matemáticos, la matemática, digamos así, no es una herramienta, no es una técnica, bueno, vamos, sí lo es también, pero no solo es eso, sino que es una región de la conciencia. Por lo tanto, es válido hablar en términos ontológicos, es decir, en términos del ser, el ser del matemático, así como hay alguien que le habita el espíritu, vamos a decirlo como ingeniero, de poder crear, generar cosas. Bueno, los matemáticos ven la vida a partir de la matemática. No es que utilicen la herramienta para explicar, sino que su pensamiento opera desde esos lugares, lo cual, en el caso de René Thom, pues todos los fenómenos que está pensando están atravesados de primera instancia por la matemática. Sin embargo, y él mismo lo va a comentar, más adelante nosotros lo vamos a señalar de manera un poco más profunda, la teoría de las catástrofes específicamente, digamos como brincándonos unos muchos pasos, porque
se intenta hacer una sistematización de su pensamiento, pero vamos a adelantar un poco. La teoría de las catástrofes, a decir de Tom, no es una teoría de la matemática. O sea, no es una teoría que está inscrita exclusivamente en los cánones matemáticos, es decir, axiomas rigurosos que expliquen teoremas, sino es una teoría que se sirve de la matemática para hacer asequible fenómenos diversos. Y esa asequibilidad reside explícitamente en la estructura analítica subyacente a los fenómenos. Es decir, para Tom, la matemática le sirve, lo diré con estas palabras y más tarde explicaré punto por punto, la matemática le sirve para hacer una hermenéutica. ¿Y qué nos referimos con hermenéutica? Bueno, pues hacer comprensible el fenómeno, hacer inteligible el fenómeno, que fenómenos como por ejemplo la gravedad, que si ahorita mismo parece que participamos de ella porque estamos aquí, no flotamos en el aire, pues no la vemos. O sea, no es un fenómeno que sea asequible a los sentidos o a la experiencia, sino más bien es un fenómeno que solamente tenemos acceso a él por medio de la razón. Bueno, la matemática que piensa Tom es un tipo de, digamos así, de geometría, un tipo de idear imágenes que permitan al espíritu hacer visibles esos fenómenos, que podamos comprenderlos por su visibilidad, por su capacidad de ser alcanzado por los sentidos, en el caso particular de la vista. O sea, si nosotros pensamos, por ejemplo, cómo está operando la gravedad en estos momentos, pues quizás se nos sea un poco confuso porque no lo entenderíamos si lo vemos a partir de fórmulas quizás newtonianas o de Einstein, etcétera, ¿no? Pero lo que intentaría Tom entonces es hacer un dibujo, digámoslo así. El dibujo tendría que expresar fidedignamente el fenómeno sin meterle mayores conceptualizaciones, sino que el dibujo exprese de manera nítida, lo más sencillo posible el fenómeno, y en esa medida que veamos ese dibujito, digamos, ya entiendo cómo está operando la gravedad. Bueno, así como este ejemplo barato que acabo de servirme para hacer transmitible la idea, así va Tom pensar en términos de embriogénesis, va a pensar Tom en términos de lingüística, cómo se constituye el lenguaje, va a pensar Tom en las cáusticas, es decir, los destellos del vaso de agua por la luz, estos pequeños destellitos que seguramente ustedes, si tienen un vaso en su mesa, van a poder ver. Bueno, pues esto es cáustica en física, ¿no? Las diferentes singularidades que tienen las cáusticas, los cambios de fase en la física, como, por decir un ejemplo muy sencillo, cómo del líquido pasa al gaseoso, ¿no? En los estados del agua. Bueno, ese tránsito de un estado a otro, de una fase a otro, todo lo va a ser comprensible al espíritu por medio de algunos conceptos matemáticos y algunos modelos generales. Y bueno, ya Seemann, que es un gran lector de René Tom, va a utilizar justamente este mismo procedimiento, este mismo modelo catastrófico, ahorita vamos como entrando en tema, para instaurarlo en teoría general de modelos, ¿no? En teoría general de procesos. Entonces, pues, si lo metemos en teoría general de procesos, pues vamos a tener no solamente procesos o digamos fenómenos que estén supeditados bajo parámetros espaciotemporales, sino pueden ser procesos incluso más abstractos como lingüísticos o procesos más dinámicos como los sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se va a llevar también a algunas críticas que ya mencionaremos más adelante. Entonces decía pues que el objetivo principal de este encuentro es divulgar el pensamiento de René Tom y por lo tanto hacer lo más entendible, lo más posiblemente entendible su pensamiento. Desde luego, quisiera que la dinámica regularmente es así, uno expone y al final hay preguntas, pero si ustedes, compañeros en general que están escuchando, tienen una pregunta en el transcurso de la exposición porque no les está quedando claro la idea o simplemente porque quieren algo que señalar o que preguntar o incluso que objetar, pues hay libertad de opinión, ¿no? O sea, basta que alcen la mano. Yo hago una pausa en la explicación o lo que esté haciendo en ese momento para darles palabra y podemos tener esa retroalimentación. Eso es lo que permite el café, ¿no? Como que romper con estos dogmas academicistas, sino más bien que se haga un intercambio ameno. Las preguntas que quizá planteo para poder avanzar en esta dialógica, que me gustaría que fuera así, es ¿quién fue René Tom? Sería la número 1. La número 2, ¿cuáles fueron las aportaciones que acuñó René Tom a la historia de las ideas? Y número 3,
¿Por qué son importantes dichas aportaciones de cara a nuestra época actual? La estructura del programa que yo les ofrezco es, en principio, datos generales, es decir, la vida de René Thom, más o menos cuando era pequeño, su vida pre-medalla Fields. Hay que recordar que René Thom es ganador de la medalla Fields. La medalla Fields es el premio Nobel de los matemáticos. Entonces él fue un ganador del premio Nobel de los matemáticos por su idea del cobordismo, que vamos a ver de qué se trata este concepto de cobordismo. Número 2, su historia científica y matemática, es decir, las teorías más o menos que influenciaron a René Thom para generar su teoría de catástrofes. Vamos a hablar de manera muy somera sobre las teorías matemáticas y voy a intentar a ver si puedo, porque yo de matemático soy muy chafa, pero a ver si puedo hacer explicar algunas teorías que propiamente son matemáticas. Quizá un matemático que me vea del otro lado de la pantalla lo pueda hacer mejor, y si es así, en sus comentarios, con toda libertad pueden, digamos, afinar algunos de los conceptos o metodologías que voy a intentar explicar en ese momento. Número 3, entramos ya a la teoría de las catástrofes y posteriormente vamos a ver qué es semiofísica, que es justamente la teoría lingüística de Thom. Y por último, le titulé así, pensar el presente con la teoría de las catástrofes o con René Thom, ¿no? Más o menos como siguiendo la idea que el PEU ha ido propagando durante algún tiempo, como pensar con diferentes autores, no sé si más. Entonces, en este momento me pareció pertinente como retomar esta misma idea del PEU y, bueno, pensar con Thom nuestro presente, ¿no? Es decir, cómo el método de Thom, cómo la teoría de las catástrofes, o a quién influenció incluso este método a grandes pensadores. Bueno, entonces comenzamos. Me voy a permitir comenzar con 2 epígrafes. Es importante señalar que este extracto de participación o de información que les comparto es parte de la investigación de un servidor, justamente sobre semiofísica. Y bueno, en la investigación comienza con estos 2 epígrafes. Al final quisiera cerrar justamente retomando 2 epígrafes para ver cuál es el sentido de ellos y por qué comienzo con ellos. Dice así: donde las leonas matemáticas existen como serafines, purificadas de todas las impurezas de la incertidumbre terrenal. Fin de cita. Primera, este es René Thom citando a Lakatos en su texto Parábolas y Catástrofes. Segunda cita: nunca pude ser como él, trabajar toda la noche, acostarme a las 3 de la mañana escribiendo en su máquina todo el tiempo. Ese es el tipo de trabajo que soy perfectamente incapaz de hacer. Fin de cita. René Thom, en referencia a Grothendieck, en la investigación matemática hoy y mañana. Quizá estas 2 epígrafes no digan mucho en este momento, pero al final del encuentro, de la dialógica, retomaremos o regresaremos a los mismos para ver por qué es que los pongo al principio. Bueno, comencemos entonces. Dice así: René Thom, él nació en Montpellier en 1923 al 2002, por lo cual indica que estamos en su centenario de natalicio, 2023. Entonces, en el Instituto de Altos Estudios Científicos en París, donde él prácticamente fue su casa hasta donde murió, le celebró una serie de conferencias en el mes de septiembre, dedicado justamente a René Thom, donde se hablaron cuestiones de su teoría de catástrofes, se hablaron cuestiones filosóficas, pero sobre todo fue llevado hacia los ámbitos de la física y de la química. Pero me pareció pertinente mencionar que es un pretexto incluso, ¿no?, este encuentro para no pasar desapercibido el pensamiento de René Thom en su centenario de natalicio. Fue un matemático francés, fundador de la teoría de las catástrofes. Perdón. Recibió la medalla Fields en 1958. Se formó en el Liceo de San Luis. Aquí hay que mencionar que la primera vez no pasa el examen y ya posteriormente vuelve a hacerlo y pasa. Cuando no pasó el examen, y esto es importante mencionar por su desarrollo filosófico, él comenta que él siempre ha sido bueno para las matemáticas, dice que no se le dificultaban, pero que el problema que él veía era que los demás compañeros con los que hacía examen encontraban la estructura analítica demasiado rápido en los problemas matemáticos que se le presentaban, y él no era tan eficaz para ver la estructura analítica, sino que más bien pensaba sobre ella. Es decir, como si los compañeros que tenía de manera autómata veían bajo axiomas la estructura analítica que se presentaba y él como que reflexionaba sobre eso, no era tan automático en su forma de proceder.
Eso le hizo que no pasara el primer examen del liceo. Recuerden que en Francia el liceo sería como la secundaria, y es un liceo de San Luis que es bastante conocido, y ya posteriormente él pues hace el examen y lo vuelve a pasar. Siempre tuvo una gran adhesión a la literatura, entonces es una persona que le gustaba mucho hacer como ciertas metáforas literarias. De hecho, hay algunos escritores que, siguiendo su idea de parábolas y catástrofes, por ejemplo, Pérez Serrans, que es uno de los grandes lectores de René Thom en España, de hecho es uno de los lectores hispanos más importantes de René Thom, él utiliza la teoría de las catástrofes para hacer análisis poéticos, de la estructura poética. Y esto es otra cosa más que las intuiciones que René Thom fue dejando a lo largo de su camino en relación a la literatura. Nunca lo trabajó realmente, pero Pérez Serrans rescata esto y lo lleva a cabo. Posterior a eso, él entra a la Escuela Normal Superior. En esos momentos estalla la Segunda Guerra Mundial. Decide estudiar matemáticas para evitar la infantería e irse a la artillería. Ya en el colegio le pregunta a uno de sus maestros si podía estudiar filosofía de la ciencia, a lo cual le niegan la petición, argumentando que primero se enfocara al estudio serio de su disciplina. Lo que estamos viendo es que René Thom siempre tuvo una intención de estudiar filosofía, pero por una u otra razón no se metió de lleno a estudiar filosofía, ¿no? En principio, cuando se ve la posibilidad de estudiar filosofía, estalla la Segunda Guerra Mundial, y las personas que estaban en filosofía las iban a mandar a infantería, y las personas que estaban estudiando ciencias más duras, por ejemplo matemáticas, los mandaban a artillería. Entonces él, para no estar en el campo de guerra, decide irse a artillería y así estudiar matemáticas, ¿no? Posteriormente, ya dentro de la Escuela Normal Superior, le preguntan a sus maestros si podía tomar, digamos, de manera seria la vertiente de filosofía de la ciencia, para estudiar filosofía específicamente de la ciencia, y el maestro le dice que no, que primero se dedique a su disciplina de manera seria, y que ya después, en algún momento de su vida, pues, podría estudiar filosofía de la ciencia. Pero le queda esa espina, y vamos a ver cómo todos sus teoremas matemáticos analíticos propiamente, pues posteriormente van a responder a fenómenos propiamente biológicos, incluso ontológicos. Un servidor para esta investigación pues se anduvo paseando por buen tiempo en la Facultad de Físico-Matemáticas en la UAR, allí en la Biblioteca de Físico-Matemáticos, y me encontré una buena obra de René Thom, de puros textos analíticos, pura geometría analítica, geometría diferencial, su teoría de catástrofes propiamente en matemáticas. Cabe mencionar que no entendí nada, solamente llegué a entender una cosa que era la curva de Thom, y eso con muchos esfuerzos en el plano, y posteriormente ya leyendo un texto que se llama pues el estudio de las matemáticas aquí y ahora, decía más o menos Thom, ahí narraba que la curva de Thom, lo que se llama la curva de Thom, es la representación estructural de dos choques de olas de mar. Entonces, cuando las olas de mar, en el oleaje, en el mar adentro, él iba en un barco de Francia a Estados Unidos, a Nueva York específicamente, estaba acostado en su camarote, según cuenta él, y que el sentir el oleaje entre una ola y otra lo inspiró para generar su famosa curva de Thom. Entonces, es un primer ejemplo, una primera aproximación para dar cuenta que todas las estructuras matemáticas que vamos a estar viendo son representaciones propias de la naturaleza, representaciones de los fenómenos naturales. De allí que él diga, voy a saltar un poco en la exposición, que su topología, que su geometría es un tipo de geometría, y subraya la palabra tipo, ¿no? Como haciendo un guiño a la fenomenología justamente, ¿no? Ustedes sabrán, la fenomenología o el concepto de tipo en fenomenología alude a la esencia pura de carácter eidético, ¿no? Entonces, lo que está queriendo decir Thom aquí es que la geometría que él piensa es una esencia pura de la naturaleza, ¿no? No es que esté trabajando el intelecto, el sujeto trascendental o una analítica generando teoremas de manera abstracta y constructivista, sino que más bien lo que él hace es dejarse percibir sensiblemente por los fenómenos naturales y encontrar una estructura, digámoslo así, analítica, matemática, por debajo de esos fenómenos. Un remolino, la caída de una lluvia, el movimiento tectónico de la Tierra, los cambios de fase, como decía hace un momento, ¿no? Los diferentes destellos del agua en una fuente, los cáusticos, los jets de aire, es decir, las pequeñas, potencias de aire,
A veces está muy tranquilo el aire y luego hay como pequeños torrentes, bueno, esos son los jets de aire. ¿Cómo es que cambia de tranquilidad a lo fluctuante, etcétera, ¿no? Se sirve mucho de la teoría física de la mecánica y de la dinámica de fluidos para poder expresar también sus ideas. Fue profesor en Grenoble y en Estrasburgo. Esto es importante señalar, su estadía en Estrasburgo, porque los filósofos recordarán que un gran filósofo que dejó su huella en la escuela de Estrasburgo es Henri Bergson. Entonces, René Thom es un seguidor a su manera de los preceptos de Henri Bergson. ¿Y cuáles son esos preceptos de Henri Bergson? El vitalismo, el movimiento, digamos lo desaforado, lo inconmensurable. Por ejemplo, si volteamos la mirada a este gran filósofo Emmanuel Levinas, que también en un principio bebe de aguas bergsonianas y ya posteriormente husserlianas, bueno, pues van a ver una actividad constante del cuerpo, por ejemplo, ¿no? Del cuerpo-conciencia, algo que no se detiene en sus parámetros. Este vitalismo activo en Levinas es muy similar al pensamiento de René Thom, ¿no? Él también está pensando en el devenir, está pensando en la actividad, está pensando en los cambios bruscos de procesos a procesos, y más o menos ahí encontramos un basamento en el pensamiento de Henri Bergson por la escuela de Estrasburgo. Él también estuvo en Estrasburgo. Entonces continúa, dice, aunque conocido por su desarrollo de la teoría de las catástrofes entre 1968 y 72. El intervalo de este tiempo para la teoría de las catástrofes 1968-72 se debe a que en principio no quería editar su libro Estabilidad Estructural y Morfogénesis, que es su gran obra. No lo querían editar porque les parecía muy pesada. Sin embargo, la obra empezó a salir de manera de manuscritos y fue así como muchos científicos y pensadores se hicieron de ella. Hasta 1972 es que por fin la editorial, allí en Francia, decidió sacarla a la luz ya de manera oficial. Entonces tenemos estas épocas, 68-72, como los parámetros para pensar que se generó la teoría de las catástrofes, específicamente introducida en su libro Estabilidad Estructural y Morfogénesis, o Estabilidad Estructural y Morfogénesis. Su primer trabajo tuvo que ver con la topología, en especial con la rama llamada topología diferencial. En topología introdujo el concepto de cobordismo. La fórmula para este concepto de cobordismo es el siguiente, y te explico qué es topología diferencial. Dos variedades diferenciables de dimensión n son cobordantes y su reunión forma el borde de la otra variedad de dimensión n más 1. ¿Qué es esto? La topología es una rama de las matemáticas que se encarga del estudio cualitativo del espacio. Para la topología, uno de los principios propios de esta rama es que no nos importa la medición del espacio, no nos importa partir en pedacitos, por ejemplo, la mesa y ver cuántos son sus centímetros, sino nos importa el comportamiento del espacio. Por lo tanto, una de las primeras reglas que se pide para un trabajo o un análisis topológico es que no se corte el espacio. El gran ejemplo quizás para hacer entendible esto es una liga. Nosotros tenemos una liga y podemos hacer la liga más ancha, contraerla, doblarla, hacerle, no sé, rizos. Sin cortarla sigue siendo la misma liga. En ese sentido, la liga en sus diferentes fases podría representarse bajo un espacio topológico. Lo que nos interesa a nosotros con la topología es ver, como ya dije hace un momento, el comportamiento del espacio, las cualidades del espacio, cómo es el espacio. No ver el espacio desde afuera como un objeto, sino, como decía Gauss, meternos en el espacio y ver desde adentro cuáles son sus cualidades. Entonces la topología nos permite, de manera matemática, bajo axiomas son rigurosos, iba a decir rígidos como es la palabra, sino rigurosos, ver el comportamiento de n espacios. El cobordismo no es otra cosa más que ver, su nombre lo dice, dos bordes que unidos forman el borde de uno, el umbral del otro, de la otra variedad. Una variedad no es otra cosa más que un objeto. Entonces hablamos que dos objetos son cobordantes cuando comparten su mismo umbral. Por ejemplo, vamos a pensar que en un cambio de fase entre el gaseoso al sólido,
hay un momento, no es que sea dual, no es que de pronto era gaseoso y entonces, ¡pum!, ya, de pronto ya es sólido, sino hay un momento en donde los dos estados comparten un mismo espacio, un mismo lugar. Es decir, yo puedo poner el agua a hervir y de pronto esa agua pues, se hace gasecillo y después ese gas lo empiezo a congelar a cierta temperatura para que se haga duro, sus átomos se amalguen fuertemente, pero hay un momento entre estos cambios de fase en donde comparten un mismo espacio, es decir, no es ni gaseoso ni sólido, sino los dos al mismo tiempo. Esta idea sería una idea cobordante. Para ponerlo en otros términos quizá más baratos, pues el gozne de la puerta, ¿no? Es decir, la bisagra. La bisagra de la puerta es un ejemplo que luego poner en el salón de clases. La bisagra de la puerta no está ni afuera del salón, en este caso del salón de Musa, ni está adentro del salón de Musa, sino justamente está en los dos lugares al mismo tiempo. Por lo tanto, la bisagra de la puerta sería cobordante al espacio que llamamos exterior o al espacio que llamamos interior. Desde la perspectiva del gozne o de la bisagra, no hay ni exterior ni interior, sino sería un dentro-afuera. La bisagra está dentro-afuera del espacio, es decir, tiene su propia forma compacta topológicamente hablando, es decir, genera su propio espacio, el cual no está ni en A ni en B, sino en los dos lugares al mismo tiempo. Está en ese entre de A y B, representado como un dentro-afuera. Entonces Thom introdujo esta idea de cobordismo dentro de la topología, y esa idea de cobordismo fue lo que le valió para ganar su famosa medalla Phillips, el premio Nobel de los matemáticos. Esto fue una manera de introducción. Vamos a hablar un poco de su historia científica y matemática. Voy a tratar de hacerlo más rápido. ¿Tienen alguna duda hasta acá, compañeros? ¿Algo que quieran comentar? Venga, entonces avanzo. En 1958 deja de estudiar teorías algebraicas como homotopía, álgebra homológica, la teoría K, porque se le parecen muy rígidas. Este tipo de teorías que estamos hablando, regresos ya son propiamente matemáticas. La teoría homotópica y la teoría de álgebra homológica perdón, se puede representar como el tránsito que hay entre una dona así de las que nos comemos, como la de Krispy Kreme, y una taza de café. Para la topología, tanto la dona como la taza de café son equivalentes estructuralmente hablando. Si yo tomo una dona y le empiezo a anchar lo suficientemente, en algún momento va a devenir por el agujero que supone en su centro una taza de café. Y si tomo la taza de café y la empiezo a contraer, esa tacita donde la agarramos va a terminar siendo el agujero que está al centro de la dona. Entonces, para la topología, tanto la dona como la taza de café son homólogas, son homotópicas, sería el concepto propio que expresa este fenómeno. Pero el problema que encuentra Thom, para ser representable esto dentro de los campos topológicos, es que hay ciertos, valores en el campo de la dona y hay ciertos valores en el campo de la taza que son equivalentes bajo conjuntos, bajo una idea de conjunción, es decir, bajo una idea de recursividad. Vamos a poner el ejemplo. Son dos elementos distintos, aparentemente, una dona y una taza. Si uno los ve de primera instancia se ven diferentes, pero que a través de sus equivalencias estructurales podemos ver que son equivalentes, homológicos. A Thom esto no le parece del todo adecuado porque estaríamos partiendo el continuo. Es decir, estamos dividiendo un elemento, la taza, y otro elemento, la dona, y entonces sus pequeños átomos, vamos a decirlos así, que configuran una y otra forma, pueden ser equivalentes. Habría desde teoría de conjuntos, habría una zona dominante y habría una zona dominada. Es decir, A va a B, en el sentido que B va a A, pero hay una división de elementos. Esto para Thom es chocante porque la naturaleza, lo vamos a ver más adelante, no se presenta de forma dividida. No hay dos naturalezas. Cuando el árbol crece y cae una semilla, y de la semilla en potencia se actualiza en el árbol, que son los conceptos clásicos de Aristóteles, potencia y acto, pues no es que sea otra naturaleza, sino es la misma naturaleza produciéndose y reproduciéndose a sí misma de manera continua. Entonces Thom lo que intenta hacer es mostrar
cómo a partir de ciertos conceptos matemáticos y estructuras geométricas se puede expresar el devenir en el propio devenir. Eso es complejísimo. El espíritu tiende siempre a segmentar el fenómeno para poder dialogar sobre él. O sea, yo cuando pienso un elemento, lo pienso así como elementos, como cosas partidas, y entonces ya las puedo unir en grupos. Ah, mira, pues este se parece con este, y este es el grupo de la familia de las plumas, y esta es la familia de los celulares, y esta es la familia de los vasos. Pero ahí ya partimos, si estamos hablando de naturaleza, estamos hablando de tres naturalezas, pensando que la naturaleza de las plumas es diferente a la naturaleza de los celulares, y pensando que es la naturaleza de los vasos, por poner un ejemplo. La idea sería cómo captar el continuo en su propio devenir. Entonces la topología nos permite meternos a ese lugar. Vamos a poner otro ejemplo. Si yo veo el río que corre, como decía Heráclito, bueno, pues el espíritu tiende siempre a decir, bueno, pues voy a partir, a ver, ¿cómo se comporta el río de este arbolito, y cómo se comporta de este otro arbolito? Bueno, ahí estoy partiendo el río. Sin embargo, puedo ver el correr del río como con ciertos átomos que van ahí en fluctuaciones de una manera discreta. Bueno, la idea es cómo conocer la información de ese río en su propio continuo, en su propio flujo. Eso es complicado porque la ciencia lo que hace es detener momentáneamente el flujo de todo para después analizarlo. Pero cuando yo lo detengo, vamos a pensar que estoy deteniendo un momento del río y lo analizo, resulta que el resultado que tenga de ese análisis quizá no sea fidedigno al río, porque el río está en movimiento y ya se movió. Entonces vamos a pensar que está el río en movimiento, y yo tomo un análisis de ese río y digo, bueno, a las 5:30 de la tarde tomé este análisis, voy a analizarlo. El río se comporta así, pero resulta que cuando tengo los resultados, pues ya son las 8 de la noche. ¿Habrá cambiado en el río? ¿Será la misma agua? Heráclito decía, no te bañas 2 veces en el mismo río, ¿no? Entonces, ya no es la misma agua. ¿Cómo le hago para poder captar el flujo del río sin detener ese mismo flujo? Bueno, esa es la gran apuesta de la teoría de catástrofes, ¿no? Poder generar un modelo matemático lo más simple posible que pueda captar la esencia de ese fenómeno, su exeidad, como decía Duns Scoto en la medieval, y en ese sentido darle información fidedigna del fenómeno en su propio movimiento, sin que se detenga, sin que yo, humano, detenga su movimiento y entonces lo pueda analizar, sino que me dé los resultados en un proceso dinámico. Posterior a ello, después de dejar las teorías algebraicas duras, Tom generará la teoría de la singularidad, más tarde llamada despliegue universal, inspirada en la teoría de paraguas de Hartwig-Whitney. Esta teoría del paraguas, lo quise dejar así como teoría del paraguas porque en matemáticas específicamente se llama teoría del plano sobre plano. Ustedes tienen un R3, es decir, un plano euclidiano de 3 dimensiones, un plano cartesiano, la famosa tachita, ¿no? Y y X, algo entra y algo sale de información. Bueno, voy a poner esto acá. Algo así, ¿no? Bueno, este sería un plano R3 más o menos, ¿no? 1, 2 y por acá otra patita que no me alcanza. Ok. El teorema de Whitney dice que podemos nosotros analíticamente tomar una punta de ese plano, doblarla y volverla a insertar como si fuera una aguja, volverla a insertar dentro del plano. Es lo que se llama teoría del plano sobre plano. Entonces, lo que se comienza a generar son como haces, como pétalos del propio plano, y esos pétalos, o digamos lo que se deriva para que se generen esos pétalos, son singularidades. Entonces, la teoría del plano sobre plano es una teoría de singularidades en matemáticas. A Tom le comienza a interesar muchísimo esto porque no es que estemos partiendo el continuo, como hace un momento explicábamos con las teorías homotópicas, sino que estamos tomando un devenir, estamos plegando el propio espacio del plano, insertándolo en sus propias dimensiones para generar otro espacio diferente, dentro de sus propias cualidades. O sea, no se está cortando el plano, sino simplemente se está plegando el plano, y cuando plegamos el plano y lo insertamos dentro de sus propias variables, es decir, la información que entra y algo sale, eso que sale lo vuelvo a regresar a donde entra, ya no es la misma información, sino me genera una singularidad. Es decir, hay un punto que hace que la información previa
cambie y me genera otra información dentro de su propia estructura. Y se empiezan a generar nuevas estructuras. Lo que Tom va a tomar de ahí es una sistematización de todas las singularidades posibles dentro de esa operación. Se llama teoría del paraguas porque justamente lo que va a generar es un paraguas, es la imagen de un paraguas. O sea, tenemos ahí como la punta donde lo agarras y todas las costillas con la tela impermeable del paraguas son los diferentes gérmenes, que es una palabra clave en esta teoría, los gérmenes que se insertan. ¿Qué es un germen? Es un agente exterior que se inserta dentro de la estructura preexistente y cambia su morfología. En otras palabras, es un agente, es algo, una información, un hecho, un acontecimiento, algo previsto que se inserta dentro de una estructura y que al momento de insertarse cambia drásticamente la estructura que se tenía antes. Entonces, en este caso, el germen no es otra cosa más que el propio plano doblándose a sí mismo e entrando en él. Y cuando entra, y eso es lo curioso, la información cambia. Y uno podría preguntarse, ¿cómo cambia la información si es el mismo plano? Bueno, el punto es ese, que cuando doblamos el espacio euclidiano de 3 dimensiones a espacio de n dimensiones, la información ya no es la misma. Dicho en otros términos, si lo podemos comparar a nuestra vida real, nuestra vida práctica, pues las cosas que tenemos en nuestra vida y desarrollamos en nuestra vida, cuando pasan hechos imprevisibles, cambian nuestra información. Por ejemplo, un nacimiento. Yo puedo estar muy feliz con mi novia, con mi novio, pero de pronto, ¡pum!, hay un embarazo, aunque sea previsto o no. El hecho del embarazo cambia totalmente el espíritu humano. Para quien lo va a tener, o para aquel que está ahí y que también apoyó en esta hechura, ¿no? O una muerte también. La muerte tiene también estas mismas cualidades de ser un parteaguas en el ser querido, digamos así. Entonces Tom va a tomar esta idea del plano sobre el plano de Whitney, de Hasling Whitney, para comenzar a pensar su despliegue universal. ¿Qué es un despliegue universal? Quiero citar a Tom directamente. Cito: una forma de desplegar toda la información intrínseca encerrada en una singularidad. Entonces tenemos, fin de cita, entonces tenemos que esta información que entra, cuando dijimos que doblamos el plano, no solamente se queda ahí como un punto intuitivo dentro del espacio, sino que aparte de generar ese punto, despliega su información cambiando, permítaseme la analogía, como las placas tectónicas en la Tierra, cambiando paulatinamente la información de la propia estructura. Digo como las placas tectónicas porque ustedes sabrán que cuando hay, por ejemplo, no sé, alguien está taladrando la tierra, bueno, el simple hecho de que estén picando ahí, como ahorita están trabajando en las calles de Puebla, pues esa vibración en los estratos de la tierra pues va haciendo que las placas se vayan cambiando, pero no es que se cambien abruptamente, sino que como el oleaje, en el momento que van vibrando, pues se van modificando paulatinamente hasta que en un punto, quizá lejano o cercano, pues se caiga un árbol, o se cuartea un piso, o la pared no sé, del Musa empieza a fracturarse, ¿no? Ojalá y no, pero podría pasar. Eso no tiene que ver las previsiones también, cuando está trabajando en las calles, cerca de los locales, pues tiene que ver, oye, ¿y las vibraciones tectónicas me van a afectar a mi local o no? Esas son cosas que luego no se preguntan, pero las personas de catástrofes, justamente, que ven ahí los espacios estos, tienen que prever en qué momento van a trabajar, cuál va a ser la potencia de la máquina, si esa potencia va a afectar, digamos, a los edificios o a las zonas que están cerca o aledañas, cuáles son las crestas de potencial de esa máquina, etcétera, etcétera. Más o menos ahí podríamos modelar una teoría de catástrofes para poder prever este tipo de incidentes. En 1959-60, la teoría de la singularidad acuñada por Tom al campo de las matemáticas busca verificar, y ese es un punto importante, su existencia en el mundo real por medio del estudio experimental de las cáusticas y a la geometría óptica. Tom encuentra en ciertos cáusticos singularidades estables que no había previsto en la teoría. Ya le expliqué que los cáusticos son los destellos de luz. Por ejemplo, ahorita que voy a poner el vaso en la mesa, se hace una aureola ahí como rara, de puntitos, que no es otra cosa más que la... ¿cómo se llama propiamente?
la proyección, la reflexión de la luz en el agua y en el cristal. Bueno, esos puntitos que están ahí son cáusticos. En el agua, uno va al río o a las albercas y ves que también se ven como los destellos de la luz abajo del agua, en la alberca, en el fondo de la alberca, pues también son cáusticos. Entonces, resulta que la física, hay una rama de la física que se llama física óptica, que se encarga del estudio de los cáusticos, de ver cuáles son las singularidades o las formas geométricas que nacen de esos destellos de luz. ¿Y por qué nos importan? Porque entonces ahí vemos que, digamos, la geometría no está en la cabeza de un humano, sino que la geometría está en la naturaleza misma, ¿no? Esa es una idea un tanto de carácter platónica. Lo que hace Thom es estudiar estos cáusticos justamente ya en Estrasburgo, y ahí encuentra que hay singularidades que no había previsto en su teoría de despliegue universal. Encuentra muchísimos más, lo cual indica que la realidad siempre impone sus propios parámetros, sus propios paradigmas, y hace que Thom renueve esta idea de las singularidades que tenía anteriormente. Bajo esta propia observación, Thom va a acuñar un término que después va a resonar en su teoría de las catástrofes, llamada umbílicos. Las singularidades del tipo umbílicas son singularidades propias de ciertas estructuras. No son singularidades que se inserten como los gérmenes que decíamos anteriormente, de afuera, agentes que vienen de afuera y se insertan en la estructura y cambian la estructura, haciéndose de la misma, sino que ya están dentro de la estructura. Son singularidades que permiten su estabilidad estructural. Y aquí introducimos ese concepto de estabilidad estructural, que como dije hace un momento, lo lleva por título su gran obra, Estabilidad estructural y morfogénesis, o Estabilidad estructural y morfogénesis. ¿Para qué nos importa mucho la ciencia de la estabilidad estructural? Porque solamente a partir de esa idea o noción de estabilidad estructural es que podemos trabajar con las cosas. Podemos tener conciencia de las cosas, analizar las cosas. ¿Qué es eso? Pues que algo se mantenga en el devenir. Si no tiene una estabilidad estructural, entonces a ese algo no se puede mantener en devenir. En términos ontológicos, la estabilidad estructural nos pone de cara al paradigma del ser. Solamente algo que se mantiene en el tiempo puede ser, porque aquello que está en constante fluctuación, diría Parménides, estaría en el ámbito del no ser, ¿no? Es decir, en la doxa, en la opinión, en la fluctuación, en lo que cambia. Cuando ya esto tiene cierta estabilidad estructural, se mantiene su forma sobre el tiempo, resiste bajo las condiciones de cambio y variabilidad, entonces puedo decir, esto es una piedra. Y entonces ahí el ser participa de la forma. La forma se hace del ser y son una y la misma cosa. Pero solamente es posible si su exeidad, es decir, si su esencia, tiene esa estabilidad estructural. De lo contrario, entonces sería muy complejo hablar del ser. Ahora, eso ya va a ser más adelante en los términos propiamente filosóficos, pero aquí el ser que se está pensando es un ser de carácter contemporáneo, es decir, no es un volumen, no es un ser terminado, sino siempre es un ser en cambio constante. Es decir, lo que nos interesa a nosotros en términos filosóficos como estudio de una ontología no es la cosa terminada, sino es su proceso de individuación, su proceso de llegar a ser. Ese llegar a ser ya tiene de suyo los elementos constitutivos de lo que llamamos ser. En el caso de la piedra, el proceso de sedimentación de los elementos, de tensiones de energía, es, digamos, la esencia del ser de la piedra. No nos interesa el estudio de la piedra terminada ya como la roca y decir, esto es porque está ahí, sino nos interesa cómo llegó a ser esa piedra y no otra. Estoy pensando específicamente, por ejemplo, en las piedras mórbidas, ¿no? Las piedras morfodinámicas como los diamantes, que hay una piedra bruta y que bajo ciertos procesos, ya sean naturales o técnicos, podemos llegar a tener un diamante. Entonces la idea es cómo es que llega a ser ese diamante, o sea, cuál es su proceso de individuación para el diamante y en ese sentido cuál es su proceso de ser. Tenemos otra vez los viejos conceptos aristotélicos de potencia y acto. Ese proceso sería el ser en potencia y la piedra diamante sería la actualización del ser en potencia, es decir, el acto del ser, el ser en acto. Pero ese acto del ser, en el caso de la piedra, pensando en la dinámica de René Thom, solamente, a decir de los físicos, solamente es un momento estacionario de la materia, es un momento del ser. No es que el ser está terminado en el sentido de un fin, ni tampoco hay un telos, específicamente hablando, como que llega a un fin específico de la piedra, sino los griegos decían un telenqué. ¿Qué es el telenqué?
es una finalidad, pero no, repito, esto es un poco complejo, no como fin en el sentido de término, de ya se acabó y ya no hay nada más que hacer ahí, ni tampoco como finalidad de mi sentido de vida es, sino es un momento nada más. Es un momento porque como está en proceso, está en cambio, solamente es un momento que posteriormente cambiará. Se va a erosionar, ese diamante cambiará a ser aretes quizás, o después va a terminar siendo polvo de diamantes, o quizás después será una estrella, o quizás después serán los huesos fósiles de un humano aunados a un perrito que estaba al lado del humano. No lo sé. Una vez tenido esto, los subílicos y específicamente en su trabajo en Estrasburgo, Tom se va de Estrasburgo a donde va a ser su casa prácticamente. En 1963, esto le titulé así, Teoría de la Cinética Química relacionada a la biología, vamos a ver qué es esto. En 1963, Tom deja Estrasburgo para establecerse en el ahora prestigioso Instituto de Altos Estudios Científicos en Ville-sur-Loire, París, al sur de París. Es ahí donde comienza a incursionar con la información antes obtenida en el campo de la biología, en específico de la embriología clásica, en 1963-1964. Va a tener dos autores, esto se los platico así como chismecito, va a tener dos autores que van a estar en paradigma con todo. Uno es Max Delbrück, seguramente no lo han escuchado porque es un gran genetista, de los primeros genetistas que empezó a pensar los procesos mitóticos de la célula. Es decir, hay un cigoto, un huevo, y tiene ciertos momentos, ya saben que se aplasta, bueno, primero la mórula, después se va a aplastar, luego se va a generar el ectodermo, el mesodermo, el endodermo. Bueno, lo que va a hacer mal de Bruck es ver cómo hay asíntotas, ciertos puntos, ciertas curvas que tocan unos puntos que van a ir trasladando información y generando todo este proceso mitótico. Ajá. Para Tom, esto es muy interesante, pero le parece un determinismo fuerte. Es decir, así como comienza un proceso, causa, llega a su efecto lineal. No hay un cambio drástico en ese proceso, sino se sigue sus efectos de sus premisas, vamos a decirlo en esos términos. Por el otro lado, va a tener a Carl Wellington, que es un gran genetista también, y Carl Wellington va a tener una idea muy parecida a Max Delbrück, pero con el diferendo de que Carl Wellington va a aceptar que ese proceso mitótico de la célula, el que comenté hace rato, el proceso de embrión de cigoto a embrión, puede cambiar drásticamente a partir de los movimientos del ambiente. Para Max Delbrück no contemplaba el ambiente, simplemente se quedaba con el proceso interno de la célula, y para Wellington el ambiente está íntimamente relacionado con los cambios que pueda tener a nivel genético de ese ser, ¿no? Entonces, Wellington va a introducir un concepto que es un concepto muy importante no solo para la psicología, sino también para la biología y para muchos ámbitos, que es los valles epigenéticos. El valle epigenético no es otra cosa más que, por aquí lo tengo en forma de cita, no me gustaría decirlo de otra manera. A ver, primero, bueno, quise compartirles, esta primera cita, que habla sobre el proceso mitótico en Delbrück. Dice así: la idea de que un embrión dividiéndose por mitosis podría haber regímenes asintóticos estables de la mitosis, que evidentemente podrían bifurcarse localmente y crear los clones correspondientes. Fin de cita. Esta es la idea, digamos, rígida del movimiento que comenté hace un momento. Posteriormente, decía que vamos a tener esta idea de valles epigenéticos que van a cambiar drásticamente a partir del ambiente. Tom describe de esta manera el concepto de valle epigenético, dice así, cito: es una especie de colina paisajista con varios valles bajando desde lo alto de la colina. Se suponía que debía describir la sucesión de diferenciación celular en embriología. Cada valle describe un destino común de un clon de celdas y cada valle se bifurca en dos valles. Siguiendo una rama u otra correspondería a la elección de una célula entre un tipo de diferenciación celular y otra célula, siguiendo el otro tipo de diferenciación. Fin de cita. Entonces tenemos que un valle epigenético no es otra cosa. Imaginemos que estamos viendo el Popocatépetl o la mujer dormida, o si quieren otro cerro, ¿cómo se llama? Que está acá, que luego van a caminar, tal. La Malinche. Muchas gracias. Imagínense que estamos viendo la Malinche, y la Malinche tiene veredas, ¿no? Tiene así como pequeños
vertientes que bajan. Esa es la idea de valle epigenético, que hay un valle que tiene diferentes vereditas que van bajando, y esas vereditas no son más que la información de nuestra especie. Por debajo hay un montón de puntitos intuitivos que expresan para Wellington la información genética de nuestra especie. Entonces llega un germen, un estímulo, podemos decirlo así, que se inserta en esa estructura, y en el momento que se inserta esa estructura, el estímulo en esa estructura, va a quedar condicionada bajo los puntitos que están por debajo de los valles. Entonces, como si fueran cayucos, así lo representa Wellington, avientas un cayuco en la feria y tiene puntitos, ¿no? Tiene puntitos que se caen en 1, 2, 3, lo que sea. Bueno, pues el que caiga en uno de esos hoyitos va a ser a partir de los puntitos que están debajo de esa superficie. ¿Qué es esa superficie? Los genes. Y por debajo es la información de la especie. Es decir, aquí apelamos a la teoría de recapitulación, la cual dice que la ontogénesis recapitula la filogénesis. Es decir, la información de la especie, filogénesis, es recapitulada por todo el nacimiento de los órganos genéticos de los humanos. Ontogénesis. Y esto es algo muy evidente de ver, ¿no? El dedo gordo de la mano que tenemos, pues es el signo de la evolución. O sea, un bebé no nace con el dedo como los changuitos y ya cuando va creciendo se le va poniendo el dedo, sino que ya nacemos con el dedo donde ahorita, lo cual indica que hubo un proceso morfológico evolutivo, el cual hace que desde que nacemos, filogenéticamente, tengamos el dedo donde lo tenemos ahorita, ontogenéticamente. Entonces, esta es la idea que va a rescatar Tom para su idea de las catástrofes, diciendo, sí, hay una estructura estable, pero que cuando cambia el ambiente, esa estructura aparentemente estable cambia drásticamente su forma. Va a generar un cambio drástico de la forma, es decir, una morfogénesis. Esta es la idea general para entrar a la teoría de catástrofes. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, chicos? Sí, por favor, por allá. Siento que es demasiada información y a lo mejor me perdí en algún punto, pero dice que el río se comprende por sí solo, ¿no? Entonces, que mantiene la información como del río en movimiento, ¿no? Sí, pero entonces eso es algo que cuesta un poco entenderlo, ¿no? Porque me parece que el resultado está fijo, ¿no? No termino de entender cómo obtienes un resultado fijo de algo que está cambiando. Eso es buena, muy buena pregunta. Ese sería el método de Tom. Es que ahorita lo vamos a ver en la teoría de las catástrofes. La teoría de las catástrofes, bueno, qué bueno, porque te voy a contestar justamente con el capítulo que vamos a entrar. La teoría de las catástrofes se puede entender de dos maneras. Una como teoría y dos como método. Lo que tú estás señalando es el método, es decir, para Tom, y es una de las grandes críticas que se le hace, a Tom no le interesa predecir el resultado del proceso, sino solo le interesa hacer inteligible el proceso. Es decir, lo que está diciendo Tom es, lo voy a decir con mis palabras, muy vulgares si quiere, no me interesa dominar la naturaleza, predecir, sino me interesa que se haga inteligible, que se vea cuál es su fenómeno, descubrir su misterio, no dominarla, porque la ciencia lo que tiende es en principio explicar, palabra clave de la ciencia, explicar, y explicar no es otra cosa más que conocer la esencia de eso. Cuando yo explico es porque conozco eso, y una vez que lo conozco, entonces puedo predecir sus resultados, ¿no? Es lo que buscaban con el coronavirus. Bueno, a ver, ¿qué es? Bueno, en principio vamos a decir qué es esto, vamos a partir de este supuesto, y ya una vez que lo estudiamos, pues es tal, explicar. Y ya cuando teníamos el conocimiento del coronavirus, decían, bueno, es que va a haber estas mutaciones, es que puede pasar esto, es que va a durar tanto, es decir, predecimos el resultado. En el huracán también, ¿no? Ahí viene un huracán, va a entrar por tal lugar, ya conocemos el huracán, conocemos su forma, conocemos su naturaleza, y entonces predecimos su potencia. Va a ser muy destructivo, aguas Acapulco, a tu obrador, avísale a tu gente porque te va a cargar el payaso. Oye, obrador, va a llegar duro, canijo, mejor dile a Acapulco que se cuide, que si no tiene nada que hacer ahí, que se vayan. Bueno, estamos avisando que va a estar bueno. Ahí están prediciendo un fenómeno, pero porque conocen las causas y lo predicen. Tom dice, a mí no me interesa predecir porque en principio, bajo su teoría, no podemos asegurar que el comportamiento del fenómeno siga igual.
Pues estamos hablando que la teoría de las catástrofes es un punto, la catástrofe no es otra cosa más que un cambio radical en el sistema, imprevisible. O sea, yo puedo decir, sí, el huracán va a entrar a las 5 de la tarde del día de mañana. Tom diría, pues quién sabe, ¿no? Puede ser que cambie la atmósfera tal cual cosa y entonces se deshaga y ya no entre. El científico diría, no, o sea, no es admisible, es espuria tu información, Tom, porque tenemos estos elementos y tenemos esta información y tenemos esta experiencia y nos dice que va a entrar a las 5 de la tarde mañana. Y Tom diría, pues es muy probable que sí, pero no puedo decir eso con certeza. Yo mejor voy a describir lo que está pasando ahorita, y lo que está pasando ahorita es un huracán que tiene este tipo de aire, que y que cambia drásticamente por estos puntos regulares, y el cambio drástico verdadero se da por este punto de catástrofe en sus puntos regulares. Y el científico le diría, Tom, y entonces dime, ¿qué vas a predecir de eso? No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Pues sí, no lo sé, porque como está susceptible al cambio drástico, pues yo no sé si va a cambiar en 5 segundos. Entonces, esa es una de las grandes disputas que tienen con todos los científicos. Dicen, no, tu ciencia es una pseudociencia, es más bien una filosofía, ¿no? Y así como desmostrando la acción. Pero es lo que estabas comentando, compañero. O sea, ¿cómo mantener la información de algo que está en cambio? Entonces diría, pues sí, esa es la cosa. O sea, lo que podemos hacer es decir cómo es que está en cambio y no meternos en saber cómo es que se va a desarrollar más adelante, ¿no? Entonces decía, pues, la teoría de catástrofes tiene dos. Vamos a empezar por la parte metodológica. Dice así: la idea del método es descubrir una estructura geométrica subyacente a todo fenómeno. En ese sentido, la geometría es una fenomenología. Ojo, cuando hablamos aquí de fenomenología, lo podemos hablar en dos sentidos. Fenomenología en física quiere decir que un fenómeno tiene que ser representable fidedignamente por algún axioma matemático, por alguna forma matemática. No que el científico construya con su mente el sistema, el modelo matemático, sino que el científico descubra, viendo el fenómeno, experimentando con el fenómeno, el modelo matemático subyacente. ¿Sí? Eso sería una fenomenología en física. Y desde luego, en filosofía, la fenomenología no es otra cosa más que el estudio de las esencias, ¿no? Decía Husserl por ahí. ¿Y qué es eso de las esencias? ¿Cómo se representa la cosa de primera instancia? Antes de cualquier conceptualización, antes de cualquier racionalización, antes de cualquier reflexión, sino cómo se representa el mundo en tanto que mundo para mí, no atravesado por un discurso científico legitimado, sino cómo se representa, en este caso, por ejemplo, la experiencia de estar en este café, de manera singular a cada uno de ustedes de primera instancia. Pero sobre todo, si es trascendental, cómo la experiencia de tomar café y estar en esta charla se le presenta a ustedes en tanto humanos, no en tanto sujetos. Por lo tanto, cómo se le presenta al maestro Alcántara, al compañero, a un servidor, a la compañera, porque el mismo fenómeno no es del sujeto, sino es del mundo. Entonces, como tal, nosotros parte del mundo podremos percibirlo. Esa sería una idea fenomenológica en un sentido filosófico. Entonces, cuando decimos que el método de las catástrofes es una fenomenología, estamos diciendo en principio que, apelando a la física, es un modelo que represente fidedignamente y en primera instancia algún fenómeno natural, y por otro lado, estamos diciendo, de cara a la filosofía, que ese modelo matemático es ya una esencia pura. Es decir, la geometría que representa el fenómeno no es una construcción del sujeto, no es un análisis racional sacado de axiomas matemáticos puros, sino que es la misma expresión de la naturaleza haciéndose en un modelo matemático conmensurable. Entonces, pues, tenemos que Jean Perry, un gran físico francés, va a decir la siguiente máxima que me parece que expresa fidedignamente eso que acabo de decir: explicar lo visible complejo por lo invisible simple. La vida, la naturaleza es compleja porque es fluctuante, es cambiante. La cultura sí también es. Entonces, lo que intentamos hacer es ver el fenómeno subyacente a esa complejidad para hacer lo más simple posible y en ese sentido detener un momento
ese flujo, pero no detenerlo en su manera arbitraria, sino detenerlo como un momento más de su propio devenir, como un momento. ¿Y qué sería ese momento? La famosa singularidad que vimos hace rato en la teoría de Witten. Es decir, el momento estacionario de la materia, como dicen los físicos, desde esa perspectiva no es otra cosa más que un punto de catástrofe, una singularidad que denota un momento del ser, no la estancia cerrada o la cerrazón del ser, sino simplemente el ser está en cambio, constante cambio, y lo que nosotros percibimos con nuestros sentidos es un momento de este devenir. Eso me pone de frente a la idea de las catástrofes como teoría. Vimos el método. Como teoría, es una teoría de la morfogénesis, es decir, las catástrofes son momentos de cambio drástico en todo fenómeno. Un ejemplo sencillo sería cuando tiro una moneda al aire. Tiro una moneda al aire, la catástrofe sería el punto en que la moneda deja de suspenderse y por gravedad tender a caer. Esto que hago, por ejemplo, voy a tirar esta tapita, el momento en que la tapa dejó de suspenderse para caer, el punto exacto en donde la tapa tendió su naturaleza a caer, sería un punto de catástrofe. Y esta naturaleza se puede representar bajo un modelo catastrófico, como hay una ascendencia aguas arriba, si lo vemos desde la física mecánica de fluidos, por ejemplo, dinámica de fluidos, perdón, podemos ver entonces lo voy a decir en estos términos, una superficie incomprensible, sería la palabra, concepto propio de la física de fluidos, una superficie incomprensible, es decir, una superficie que mantiene todos sus átomos en rigidez, en orden, la subida de la tapita, un momento de turbulencia, cuando empieza a caer por la gravedad, el punto de irrupción, es decir, la caída propia, y otra vez una forma que expresa este momento incomprensible, ¿no? Es decir, el regreso de la caída de la tapita hasta su momento de fluctuación, que sería cuando ya está aquí, ¿no? Entonces, hay una dinámica, una cinética del movimiento expresada por puntos regulares, y nosotros lo hacemos bajo un esquema topológico de las catástrofes. Aviento la tapita hacia el aire, esto se puede representar como puntos regulares del sistema, es decir, no cambian su morfología, sino se mantiene, y en el momento en que cae, entonces hay un punto abrupto, hay una singularidad dentro de esos puntos regulares que me indica un punto de corte, digamos así, una caída abrupta. Eso sería más o menos una teoría de la morfogénesis. En términos ontológicos, lo decíamos hace rato, nos interesa muchísimo porque justamente lo que estamos hablando es la constitución del ser. Es decir, el ser en potencia sería la singularidad, el momento en que el proceso cambia abruptamente, y el ser en acto sería los puntos regulares que mantienen su estructura. Esa sería también otra idea de hablar de forma. Por lo tanto, la idea que se tiene aquí de forma, o el ilemorfismo tomiano y simondoniano a la vez, no es en el sentido aristotélico donde está la materia y la forma se le impone a la materia, como si la forma fuera de carácter trascendental. Si ustedes ven a Kant, por ejemplo, en su lógica trascendental, pues es la forma que está en la cabeza del humano, y la materia solamente estimula la forma, y entonces la forma se le pone a la materia y dices, pues es un perro. Sino que aquí la materia misma ya está informada. La materia se va informando a sí mismo a partir de su proceso de devenir, de morfogénesis. Entonces, cuando hay un cambio abrupto de una forma a otra, va a ser a partir de este punto. Esa sería la teoría de las catástrofes, como una teoría de la morfogénesis. Y también de la individuación, porque toda forma, nueva forma, morfogénesis, implica un individuo. Entonces, desde este lado genético de una forma, lo que tenemos también es la constitución de los umbrales, la constitución de las fronteras, la constitución de los pliegues, la constitución de los atractores, y todos estos elementos que parecen muy abstractos, o propiamente quizá de la biología o de la física, pues los podemos operar, por ejemplo, en los sistemas dinámicos como las ciudades. Las ciudades se comportan de esta manera también, en formas de atractores, en formas de umbrales, en formas de pliegues, etcétera, etcétera. Esta idea más estandarizada, digámoslo así, de la teoría de las catástrofes, fue acuñada por Zeeman. Tom pensó únicamente en los parámetros espaciotemporales, es decir, de 4 dimensiones, ¿no? Para Zeeman, el sustrato deja de ser espaciotemporal y lo puede meter a cualquier teoría general de sistemas. Entonces tenemos teoría de catástrofes en Zeeman,
en la lingüística, lo tenemos en la biología, lo tenemos en la física, lo tenemos en la sociología, lo tenemos en la psicología, y lo más curioso de todo esto es que por el método podemos unir la biología con la lingüística, que sería la idea de semiofísica que ahorita voy a tocar de soslayo, pero también en la política, por ejemplo. Es decir, cómo espacios aparentemente diversos pueden ser conectados a partir de esta idea catastrófica y hacer un gran espacio topológico, ¿no? De manera abstracta, pero que represente fenómenos reales. Esto, en palabras de Bruno Latour, tendríamos los famosos híbridos, las hibridaciones, que parece que es el horizonte de sentido en nuestra época contemporánea. Es decir, la metafísica de nuestra época cambia de paradigma de una metafísica clásica, donde hay un punto que organiza toda la estructura, a estructuras que no tienen un punto organizador, es decir, no hay una jerarquía sobre ellas, ¿no? Es una metafísica del proceso. Por lo tanto, Tom estaría enclavado en este tipo de pensamientos metafísicos, ¿no? Donde hay un ser de venir, hay procesos que se constituyen, que se generan, y a través de estas generaciones de procesos, pues también generamos espacios y tiempos. La semiofísica, nada más para decirlo muy rápido y darle palabra a ustedes y no extenderme más, que yo creo que fue suficiente, no es otra cosa más que hacer comprensible cómo los impulsos de la naturaleza pueden llegar al ámbito idéntico de nuestra mente y generar o terminar en procesos semánticos, en lenguajes, en conceptos. Entonces la idea de Tom, y esto ya es propiamente semiofísica, es que la estructura del mundo, la estructura de la naturaleza, se ve reflejada y representada en la sintaxis lingüística. Por ejemplo, y ya con esto termino, la estructura clásica de las oraciones condicionantes de sujeto, objeto y predicado sería una estructura más de la naturaleza. Es decir, el sujeto está supeditado al objeto y al verbo. En el ejemplo clásico de Tom, el gato come al ratón, el verbo comer hace que el sujeto, el gato, esté lanzado directamente a su objeto, que es el ratón. Esta lineabilidad él encuentra, por ejemplo, en los procesos morfogenéticos, por decir algo, lo que dije hace rato, de la embriogénesis. Está la mitosis, o el huevo, que va cambiando paulatinamente su movimiento a partir de un movimiento que no permite reversibilidad. O sea, va para adelante hasta que se va generando un embrión. Entonces diría Tom, ya acabo, que los procesos lingüísticos responden a procesos de autorreferencialidad, en principio, y también de autoconservación del ser. Entonces, el lenguaje, en ese sentido, está en contra de la idea estructuralista, por ejemplo, de Saussure y derivados, donde el lenguaje no es otra cosa más que sintagmas permutándose mutuamente en una estructura idéntica desde su propia naturaleza, sino que el lenguaje es una expresión más de la naturaleza. Lo que tenemos es una ontolingüística, y eso a grandes rasgos es lo que se llama semiofísica. Hasta aquí un repaso general del pensamiento filosófico de Tom. Muy bien.